Hola, bienvenidos a la mini conferencia de esta unidad 6, que es sobre la Ilustración y el Romanticismo en España, y le he puesto este subtítulo: Esplendores y miserias de la periodización en la historia cultural, porque pretendo aquí no tanto abrumarles con datos, con información, sino darles un marco para entender, y para hacerlo debemos quizás, este es el momento yo creo, para unas reflexiones sobre los periodos en la historia cultural y cómo funcionan. Entonces, para empezar, vamos a hablar en general, ¿no?, de la Ilustración y el Romanticismo, como se suelen definir al nivel europeo y cómo se suelen entender, ¿no?, en términos de cuándo empieza, cuándo termina y cuáles son sus características. La Ilustración, que también se llama el siglo de las luces, y en inglés The Enlightenment, se asocia con el estilo neoclásico, corresponde básicamente al siglo XVIII, más o menos principio final de ese siglo, es un siglo. Sobre todo se concibe como un movimiento francés. Existe en diferentes países y hay figuras en Alemania, en Inglaterra, en Italia también y en España, ¿no? Pero sobre todo es un movimiento que empieza y se difunde desde Francia. Diderot, Voltaire, D'Alembert y la enciclopedia, la idea de una enciclopedia universal del conocimiento humano nace realmente con este movimiento. Pone la razón por encima de la superstición, la tradición, la autoridad arbitraria, la pasión desenfrenada, y en este sentido algo tiene que ver, claro, con el humanismo renacentista, ¿no? Pero es una vuelta al clasicismo con, ya en otra época, con otras características. Además de ser solo un movimiento en el sentido estrecho, es también, claro, se tiende a ver como una época, la época del racionalismo filosófico, el empiricismo, ¿no?, de Locke, Hume, Hobbes, la física de Newton, la música de Mozart, etc. Entonces, igual que vimos con el barroco, tiende a convertirse en un concepto de época. Tiene impacto en la historia. Se puede considerar la guerra de independencia de Estados Unidos y también la Revolución Francesa, en cierto sentido, como productos de la Ilustración. Y entonces se inicia en esta época algo que tendrá consecuencias a lo largo del siglo XIX, que es la tensión entre los que quieren progreso, cambio, transformación, reforma, que son los liberales, ¿no?, y los conservadores. Y esto persiste a través de otros cambios de época o de estilo. Ahora, por contraste, vamos a hablar un poco del romanticismo, también, como dije, en general, al nivel europeo como movimiento. Y primero de todo debo precisar que cuando hablamos de movimiento romántico, no es en el sentido que usamos muchas veces romántico ¿verdad?, hablando en la coloquialmente en la vida cotidiana decimos de alguien es romántico, es muy romántico, una canción romántica, y simplemente queremos decir que es sentimental o tiene algo que ver con el amor. No, no, no. Esto es algo mucho más concreto, específico, tiene unas características determinadas, ¿no? Es un movimiento cultural. Empieza en el año 1800 o quizás un poquitín antes, en Alemania sobre todo es un poco antes, y dura a lo largo del siglo XIX. Empieza a atenuarse en la segunda mitad del siglo XIX con el realismo y otras tendencias. Es un movimiento alemán sobre todo. Tiene muchas, desde luego llega a generalizarse en toda Europa y hay románticos franceses y ingleses muy importantes como Wordsworth, Coleridge, Byron, pero sobre todo empieza en Alemania y sobre todo a nivel teórico, ¿no? Schlegel, Schelling, Novalis, Goethe, Heine, etc. Muchos alemanes. El romanticismo alemán, muy influyente. En primer lugar, es una reacción contra la Ilustración, contra el dominio excesivo de la razón y la defensa entonces de aspectos del ser humano que la razón tiende a reprimir, ¿no?, las pasiones del individuo. Y entonces el romanticismo eleva, defiende lo irracional, también lo colectivo,
idealiza la infancia, el salvaje, el buen salvaje, el salvaje noble, y empieza entonces, a partir del romanticismo, el pensamiento nacionalista, porque idealiza el folk, ¿no? El folklore, todo lo que es colectivo y de la tradición cultural que el racionalismo ilustrado tendía a despreciar, pues lo recoge el romanticismo. Pero sobre todo, el contraste entre la razón y lo natural. Los románticos idealizan la naturaleza y la imagen típica del romántico es, ¿no?, contemplando un paisaje, contemplando la naturaleza y viéndolo como espejo de su alma, de su yo interior. También el romanticismo valoriza la historia y lo que cambia, lo que se desarrolla, lo que evoluciona, lo orgánico, ¿no? Y a partir de allí las varias formas que toma la tradición. Es también, igual que la ilustración, tiende a ser un concepto de época. Existe en todos los artes, pintura, música y hasta en la filosofía del idealismo frente al racionalismo. Lo que sobre todo quiero destacar en cuanto al romanticismo es que marca un antes y un después en la historia de cómo entendemos lo que es el arte, lo que es la literatura, porque introduce el concepto del artista o del poeta como un genio inspirado, que nos presenta una forma particular, única, de ver el mundo, ¿no? Y esa idea del artista es una idea romántica que todavía persiste hasta el día de hoy. Ahora, quiero rápidamente, antes de pasar a ver la ilustración y el romanticismo en concreto, analizar brevemente los límites o los problemas con el concepto mismo de periodo de historia cultural. Es que estos periodos son una construcción artificial y como tal distorsionan la historia, ¿no? Proyectan por una parte una falsa uniformidad. Son demasiado coherentes porque se construyen, claro, como modelos para explicar. Entonces, se tiende la persona que está mirando el siglo XVIII y pensando en el romanticismo a enfocar solo lo que corresponde a un concepto romántico y a dejar fuera todo lo que no. Lo que persiste de épocas anteriores, lo que anticipa la época que va a venir. Hay elementos prerrománticos en el siglo XVIII, pero cuando definimos la ilustración, no les prestamos atención, ¿no? Entonces, exageran la coherencia, por una parte. También, por eso mismo, pensamos, tiene una fecha límite, tiene un antes y un después, marca un comienzo de algo y tiene un final. Y claro, no es tan abrupto, no es que de la noche al día la gente se despierta un día y dice, pues ya no estoy en el Renacimiento, me siento más bien barroco, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento, en qué año o en qué día empieza el barroco? Pues no es así. Poco a poco ciertas tendencias van acabando y otras se inician, pero se solapan, por supuesto, y hay una transición y hay figuras que parecen anticipar y otras personas que parece que están todavía anclados en el pasado, ¿no? Otro problema con estos conceptos de periodo es que se construyen mirando hacia atrás y por esta retrovisión distorsionan lo que fue la experiencia propia de las personas que vivieron en la época, ¿no? Eso puede ser en mayor o menor grado, pero un buen ejemplo, obviamente en el siglo XII, las personas que vivieron en ese siglo no sabían que estaban en la Edad Media. No pensaban que iba a terminar su época y se iba a ver como algo intermedio entre dos, ¿no? Entre el clasicismo y la edad moderna. No, ellos estaban viviendo en su propia actualidad. Al final, lo peor, creo, de esta tendencia, de esta forma de pensar en la historia cultural como una serie de periodos, es su autosuficiencia.
que se tiende a convertir en un fin en sí, como si ponerle estas etiquetas fuese el propósito de estudiar la cultura del pasado, ¿no? Entonces, es una explicación, ¿eh? Cuando decimos, Becker es un poeta romántico, parece que hemos dicho todo, y todas las características entonces de su poesía refleja esa definición que le hemos impuesto. Y ya no hace falta casi leer su poesía o interpretar la obra, porque con decir romántico se ha dicho todo. Y eso creo que es muy importante superarlo. Y una de las formas es ver que las distinciones de periodización a veces no cuadran o hay muchas figuras que están a caballo entre una época y otra o mezclan, combinan elementos, ¿verdad? Y sobre todo eso se da en España con estos conceptos de ilustración y romanticismo. Ahora entonces, para continuar, quiero hablarles otra vez brevemente de la transición del Renacimiento al Barroco, que pienso que esta transición es muy diferente de la que estamos viendo hoy entre ilustración y romanticismo, porque esto tiene lugar en los siglos de oro, siglos XVI y XVII, cuando España es una gran potencia. Y entonces, en el Renacimiento, España ha llegado rápidamente a tener un imperio, se ha enriquecido, tiene mucho poder, pero no tiene necesariamente una gran tradición cultural y importa de otros, recibe de otros países, ¿verdad? De Italia, de Holanda, hasta cierto punto de Francia, influencias culturales. Y después de digerir un poco todo eso, en el Barroco difunde estas influencias y exporta modelos culturales en el Barroco, sobre todo a Francia e Inglaterra. Pero en el caso de la ilustración y el romanticismo, es al contrario. En vez de una transición abrupta en que es casi un cambio de 180 grados de dirección, de recibir a exportar modelos, en el siglo XVIII y principios del XIX, España está en la época que llamamos la decadencia de España, cuando realmente porque ha perdido su pujanza, su fuerza económica y militar, todavía tiene un imperio, pero es ya el casco vacío de un imperio. Ni recibe realmente influencias desde fuera que le marcan o influyen profundamente en la vida nacional, ni tampoco los difunde. Y entonces la transición tiende a amortiguarse. No es que no haya ilustración en España, pero es una ilustración que es un reflejo de lo que está pasando en Francia, más que nada. Y los ilustrados son afrancesados y ven España con una mirada ajena. Tienden entonces a ver España como ven los franceses, como el país de la superstición por excelencia. Esta mirada ajena, se llamarán más adelante, a finales del siglo XIX, los españoles inventan un término, la leyenda negra. Y se puede decir que los españoles ilustrados, afrancesados, de finales del siglo XVIII, ven España así, a través de la leyenda negra, y hay un anti-españolismo intelectual que llega a predominar entre ellos. Y esto llega a una crisis aguda con la invasión napoleónica de 1808, cuando los mismos que habían identificado tanto con Francia ahora ven que Napoleón invade España y impone como monarca a su hermano José, y hay una fuerte reacción entonces en contra de Francia y la influencia francesa, que coincide con el comienzo del romanticismo europeo. Por estos motivos, y se me acaba el tiempo, hay una serie de consecuencias que lo que tiende a producir, y pueden ver en esta diapositiva, es la mezcla
de ilustración y romanticismo y el solapamiento entre estas dos tendencias.